Pues muchas gracias por aceptar mi propuesta y por estar aquí ahora escuchándome, a todo el comité organizador que hizo posible este encuentro. Bueno, yo vine a compartir unas reflexiones que estoy haciendo al margen de mi tesis, que es sobre las posibles lecturas inglesas de Rubén Darío. Y he juntado unas cuantas observaciones aquí sobre Darío y los prerafaelitas. Entonces, en primer lugar, me gustaría señalar que Darío concibe el lenguaje pictórico y el poético como dos mundos complementarios ya desde sus primeros versos, desde sus primeros bajidos poéticos. Estuve estudiando bastante su obra juvenil. Juvenil me refiero a los textos que él escribe cuando es aún como una enfant prodige, a los 13, 14 años. Y a los 15 tenemos un texto que se llama Espíritu, de 1882, está en Plancarte y Belmas en la poesía completa, en el que ataca las doctrinas materialistas, el supuesto silencio de Dios, la reducción del sentimiento a mero impulso eléctrico, y pues representa a un hombre desesperado frente a esta condición que interpela a Mefistófeles, y Darío lo describe como, cito, gigante dibujado por goético pincel. A Juan Montalvo, que está en Epístolas y Poemas del 85, otra vez vuelve esta cercanía entre la escritura y el arte del dibujo y del color. Mojado tu pincel en los colores de lo inmenso, al mirar lo que tú pintas, estremecida el alma se contempla, y sin velo que oculte la figura, el ingenio parece deslumbrante, siendo ante el mundo del ore lleno, admiración de la cansada Europa y orgullo de la América, tu madre. Además, bonita esta idea de la América que está cansada frente a una Europa joven y prometedora. En el mismo poemario, esto de Epístolas y Poemas, también tenemos una loa al Pedro Abelardo que se acababa de publicar en Madrid. Y el joven Darío le pregunta a Emilio Ferrari, ¿dónde el pincel mojaste en color luminoso para trazar el cuadro de inmortales contornos? En fin, en los años artísticos en los que Darío madura, pues vuelve otra vez este contacto con la pintura, pero no solo en unos textos que hablan, de pintura, que tienen la pintura como tema, sino también como problema técnico de representación. Entonces, aparte de varias prosa dedicada a pintores, también nos encontramos con el deseo de pintar hablando, por así decirlo, ¿no? Pensando también en un modernismo que ambiciona ser obra de arte total. Este es un desafío que yo creo que le divierte bastante al Darío, sobre todo de Azul. Estoy pensando, por ejemplo, en la parte en Chile, en el que Ricardo, cito, poeta lírico incorregible, andaba en busca de impresiones y de cuadros. Entonces el poeta, ¿no?, que está buscando cuadros. O también el álbum porteño, que empieza con que titula varias de sus secciones con, unos titulares que remiten obviamente al lenguaje pintórico, acuarela, paisaje, aguafuerte, y el álbum santiagués es un poco lo mismo, ¿no?, al carbón, naturaleza muerta. En fin, Lili Litvak ha profundizado mucho la descripción de la obra, de la obra de arte en la poética de Darío como asunto teórico, pero también como experimento estético y problema estilístico. Y nos habla de una búsqueda cromática y lumínica, polícroma y ornamental, hasta llegar al artificio y a la reificación de lo natural, ¿no?, lo que siempre se le reprocha a Darío, ¿no?, la reificación de lo natural. Bueno, en fin, según Litvak, enumeraciones, comparaciones y metáforas sirven en sustitución de los medios del pincel. He puesto aquí un pequeño fragmento de Litvak. Mucho del modernismo se relaciona con las especulaciones sobre ut pictura poesis, puesto que ahí brota la concepción de que el lenguaje es un medio concreto y que las palabras como pigmento de color o notas musicales tienen substancia física e impacto sensorial, al igual que función como signos interculturales. Otro autor ha sido muy útil, es Rudolf Köhler, espero pronunciarlo bien, habla de una actitud impresionista en los cuentos de Darío. Por ejemplo, habla de una técnica de fragmentación y acumulación sintetizadora en textos como El humo de la pipa, La carta del país azul, y también ve
en cuentos que tienen motivos análogos, por ejemplo, el buque y la batalla de las flores, como una manera de hacer una variación sobre el tema, tan típico en la pintura impresionista en este caso. También me pareció muy interesante porque Köhler dice que esta vinculación, digamos, con la pintura se expresa también en lo que llama un relajamiento de la sintaxis, que, por ejemplo, se aprecia en la posición innatural del adjetivo, sobre todo cuando es epíteto de color. Y esto me hizo recordar algo que estuve leyendo de Francis Haskell, Pasado y presente en el arte y en el gusto, de 1987, en el que justo se habla de los pintores heréticos. Por ejemplo, se habla de Turner y de cómo ha sido juzgado violentamente porque se tenía miedo a que la nueva estética fuera como sintomática de un cambio político, por ejemplo, o de Miguel Ángel, que se considera un libertino por las infracciones a las normas clásicas. Entonces hay un juicio, digamos, moral sobre el autor viendo la obra. Y lo que dice Haskell es que los que se consideran normalmente pintores heréticos son los que prefieren el color a la línea. Esto es, digamos, la marca normalmente. Y me pareció interesante considerando, bueno, juntar esta observación con justo lo que dice Köhler de la sintaxis, ¿no? Que se libera la sintaxis para, digamos, se moldea para liberar el adjetivo y ponerlo en una posición más libre. El estetismo inglés, escribe Marasso, Rubén Darío y su creación poética, una obra fundamental para este tema. Pues el estetismo inglés, la obra de Ruskin, el prerafaelismo abren una nueva vía en las relaciones literarias y pictóricas. El retorno de los siglos anteriores al XVI descubre lo ingenuo, lo precioso, lo que llamaríamos prerromántico. Y aquí he puesto un pequeño fragmento de Darío, que en 1899 escribe un artículo sobre el cartel en España, que después confluye en España contemporánea. Perdón, me he saltado el acento. En el arte moderno, en literatura, como en todo el mundo, un aire de familia, una marca de parentesco se advierte en la producción de distintas naciones bajo climas diferentes. El primitivismo, el prerafaelismo inglés ha contagiado al mundo entero. Y en otro artículo del 29 de octubre del mismo año, que también está en España contemporánea, dice: puede verse constantemente en la prensa de Madrid que saluda al modernismo, que se ataca a los modernistas, que se habla de decadentes, de estetas, de prerafaelistas, con ese y todo. Y he puesto aquí esta citación porque también justifica un poco el título. Se puede decir prerafaelita o prerafaelista. Prerafaelita, el hecho de que Darío, digamos, subraye que prerafaelista tiene S es porque tiene conciencia de cómo se llamaba el movimiento en Inglaterra, ¿no? Que era la Pre-Raphaelite Brotherhood. Entonces es una traducción del inglés, el prerafaelita, ¿no? Porque la cofradía de prerafaelitas, mientras que en prerafaelismo se pierde esta concepción de brotherhood. Bueno, en otro artículo que se llama Los anglosajones, del 27 de agosto de 1900, Darío visita el Palacio de Inglaterra y dice que John Ruskin y Burne-Jones hacen halago de un arte de gracia y de aristocracia, y después pasa a comentar ese cuadro de Burne-Jones, La caza de Cupido. Ahí os retiene la caza de Cupido, delicado y arcaico, flotante, en un mundo de visiones legendarias o en la dulce luz de un maravilloso paganismo. Sir Edward, desde su amable retiro de West Kensington, ha derramado en su áspera época mucho ideal óleo sobre el alma del mundo. ¿Qué espíritu soñador no ha sentido la íntima dominación, el imán insólito de sus mujeres, singularmente expresivas y fascinantes? Y esta nueva vieja estética no es solo tema de la prosa, sino que también entra en la poesía de Rubén Darío. Estoy pensando, por ejemplo, en el poema que él escribe cuando muere Rafaela Contreras, su primera esposa, de 1890. Bueno, ella muere en 1893, y él escribe El poeta pregunta por Stella, un texto bastante conocido en el que también dialoga con Poe. Pero también aparece ahí una referencia que, según Marasso, podría indicar que Darío tenía en la mente
este cuadro de Blest, bueno, hipotiza dos cosas distintas. En la estrofa lirio divino, lirio de las anunciaciones, lirio florido príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles, pues Marasso dice que Darío estaría pensando, por así decirlo, en The Blessed Damozel o en la Anunciación, que tenéis aquí los dos, de Dante Gabriel Rossetti. También, según Marasso, adivina que Darío empieza a leer la revista The Studio, he puesto aquí un número, del 99, mientras está escribiendo prosas profanas, digamos por esas fechas. En otro texto, otra vez dedicado a la difunta esposa, La visión, que está en el canto errante, Rafaela se pone explícitamente en diálogo con la Beatrice de Dante, que es también otro sujeto muy caro a Dante Gabriel Rossetti. Por ejemplo, estoy pensando en la Beata Beatrix, que tenéis aquí. Cito el texto de Darío Visión. Yo grité en la sombra, ¿en qué lugares vaga hoy el alma mía? De improviso surgió ante mí, ceñida de azares y de rosas blanquísimas, Estela, la que suele surgir en mis cantares. Y díjome con voz de Filomena, no temas. Ese reino de la lira de Dante y la paloma que revuela en la luz es Beatrice. Aquí conspira todo al supremo amor y al alto deseo. Aquí llega el que te adora y el que te admira. Y, en fin, sin embargo, Prosas profanas parece el poemario en el que más Darío se refiere a los pintores prerafaelitas. Las razones son varias, justo hablábamos de la revista del estudio, que según Marasso, Darío empieza a leer por estas fechas. También tenemos toda la cuestión del 98, entonces se vuelve, con el desastre del 98, vuelve una cercanía entre el espíritu americano y cierto hispanismo y también medievalismo, como por ejemplo se ve en la parte de Cires, Layes y canciones, ¿no?, que se añade en 1901 a Prosas profanas. Y también el título mismo de Prosas profanas es muy medieval, ¿no?, como apunta López Estrada, que estudia los elementos medievales en Darío, pues es un título que junta la misa sagrada, por así decirlo, y el amor profano, como en la poesía goliardesca medieval. El reino interior es el poema que más ha estudiado, porque Darío mismo hace dice que está escrito bajo la influencia de Rossetti. Y, me salto un poco por cuestiones de tiempo, pero voy a decir simplemente que en esta estrofa de reino interior, según Marasso, Darío estaría pensando en The Golden Stairs de Burne-Jones, que es el cuadro que tenéis aquí. Cito la estrofa de reino interior. ¿Qué son se escucha? Son lejano, vago y tierno. Por el lado derecho del camino, adelante el paso leve, una adorable teoría virginal. 7 blancas doncellas, semejantes a 7 blancas rosas de gracia y de armonía, que el alba constelara de perlas y diamantes. Alabastros celestes habitados por astros. Dios se refleja en esos dulces alabastros. Sus vestes son tejidos de lino de la luna, van descalzas. Se mira que posan el pie breve sobre rosado suelo como una flor de nieve, y los cuellos se inclinan imperiales en una manera que lo excelso pregona de su origen. Como al compás de un verso su suave paso rigen. Y en fin, en Divagación, que es otro poema de prosas profanas, aparte de la influencia de Oscar Wilde y también de la novela de Walter Pater, del Epicureo, del 85, pues también Marasso dice que según él en la estrofa, amor, en fin, que todo diga y cante, amor que encante y deje sorprendida a la serpiente de ojos de diamante que está enroscada al árbol de la vida, pues Darío estaría pensando en esto, que es el Hamlet y Ofelia de Dante Gabriel Rossetti. Está en blanco y negro, porque ahí veis, se ve, ¿no?, la serpiente enroscada en el árbol. Y, según Marasso, esta asociación con los cuadros se justifica por un lenguaje pintórico. Por ejemplo, el rojo vino conduce un paje rojo. Estos serían la adjetivación de que hablábamos antes, y concluyo casi con la sonatina,
que según Marasto también tendría como fuente pues este cuadro, por los ojos azules, por el teclado mudo, por la princesa que está presa en el oro. Y nada, y habría otras muchísimas cosas sobre Ruskin y Stones of Venice y la ética del barro, pero ya me callo. Muchas gracias. Pues, gracias, Ana, por el control del tiempo, y lo mismo le pido a los demás. Ahora le toca a Milfred Castillo Cadenas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a hablar sobre Inmaculada o los placeres de la inocencia de Juan García Ponce, erotismo ekfrástico en clave surrealista. Adelante, Milfred. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gran placer estar en este congreso. Agradezco mucho a la Universidad de Alicante y al comité organizador por todas sus atenciones. Dicho lo cual, el presente trabajo titulado Inmaculada o los placeres de la inocencia de Juan García Ponce, erotismo ekfrástico en clave surrealista, analiza fragmentos en los que el escritor se apoya en cuadros de Balthus y en una película de Luis Buñuel para trazar el perfil de Inmaculada, protagonista de la novela, al tiempo de hacer avanzar la acción narrativa por medio de la éfrasis, es decir, de la representación verbal de una representación visual, según lo sostiene James Heffernan. Primero que todo, importa indicar que la obra de García Ponce se inscribe en un tipo de erotismo literario surgido en México a partir de 1955, cuya base es la transgresión y la vinculación de la palabra escrita con las formas visuales. Estamos hablando de un universo narrativo que gira en torno a la representación del cuerpo, la reflexión del proceso artístico y la polémica intelectual. Ay, ¿cómo cambió aquí la...? Tienes que presentarlo sí. con el mouse. Dale a presentación. Y dale que la... Perdón. Pero como es en PDF. Es que es un PDF. Ah, ok. Aquí está Juan García Ponce. Él nació en Yucatán en 1932 y murió en la Ciudad de México en el año 2003. Como les estaba diciendo, estamos hablando de un universo narrativo que gira en torno a la representación del cuerpo, la reflexión del proceso artístico y la polémica intelectual. Específicamente, Inmaculado los placeres de la inocencia pertenece al último periodo de escritura del autor y se desarrolla en el contexto mexicano de 1970 a modo de un Bildungsroman que sigue el destino de la protagonista conforme la relatoría de prácticas eróticas llevadas a cabo por la mediación de cuadros y objetos visuales de talante libertino y surrealista. En ese entendido, García Ponce parte del cuadro Inmaculada de 1955 del pintor Balthus para nombrar al personaje, además de describirlo, signando con ello un nexo que traslada el mundo pictórico a la novela, a través de los elementos que la mirada del autor selecciona. El cuadro muestra a una mujer recostada, con el ceño levemente fruncido, inmersa en un sueño profundo. La orientación del cuerpo es horizontal, cargada hacia la izquierda del espectador, donde descansa la cabeza de cabello negro. La tez de la figura es blanca y muestra una blusa tipo campesina, abierta por completo a la altura del pecho. Esta coloca sus manos en la cintura de forma liviana. Detrás de ella se observa una tela decorativa lisa, de cierto peso, que hace pensar en que la figura se encuentra dentro de un escenario. Al trasladar esa imagen al campo verbal, García Ponce apunta, cito, con su pelo negro, la secreta sensualidad de su rostro con las marcadas facciones en el perfecto óvalo de la cara, el llamativo cuerpo con la sedosa blusa negra y la estrecha falda gris, Inmaculada, triste y melancólica sin saberlo, con el gesto de obstinada decisión que ponía una raya vertical en su frente, a partir de las delgadas cejas, con la expresión de desdén y desprecio formándose a veces en su perfecta boca. Había sentido el bolso que colgaba de su hombro y escuchado el ruido de sus tacones. Se advierte entonces que la semejanza del registro visual y del registro escrito no es estrictamente mimética, ya que la Inmaculada propuesta por el escritor transforma la figura referencial para ubicarla dentro del contexto
en el que ésta se desenvuelve, asignándole acciones que no se encuentran en la composición pictórica, lo cual da lugar a la reactualización del personaje de Balthus y a la dinamización de la figura al sacarla de la inmovilidad en la que reposa dentro del cuadro. Ello genera un diálogo de retribuciones icónico-verbales con la que más adelante el escritor marca el aprendizaje sexual de Inmaculada, apoyado en el ejercicio erotizante de la lectura. Tal es el caso del fragmento en el que Inmaculada, al abrir un libro de historia del arte, percibe, cito, a una muchacha con la blusa bajada permitiendo ver sus pechos, con la negra falda enseñando gran parte de los muslos, descalza, con una mano entre las piernas, sentada en una silla, con los ojos cerrados y algo terriblemente cansado en el rostro. Hasta allí la cita. La función de la imagen en esta éfrasis equipara dos fuerzas descriptivas, debido a que el fragmento mantiene la referencia al cuadro de Inmaculada, mientras también añade la alusión al cuadro Katia leyendo, cuya figura se encuentra sentada en un pequeño sillón de perfil con una pierna flexionada y un libro entre las manos. Esta combinatoria verbal de los dos cuadros deriva en que Inmaculada se torne una síntesis de los personajes femeninos que los pueblan, con el objeto de que el acto de leer dentro de la novela refleje a la figura encontrada dentro del libro a modo de un juego especular. Por consiguiente, el libro ficcional es el enclave de la imagen reproducida, luego de que permite desdoblar las figuras y las hace expresarse en dos lenguajes dentro del espacio diegético, en el que Inmaculada, al contemplar dichas figuras, se refleja a sí misma. Se trata de un fragmento en el que, siguiendo la noción de imagen-tiempo de Gilles Deleuze, la imagen verbal engloba el pasado, presente y futuro de manera simultánea. En este caso, el pasado corresponde al tiempo representado en la pintura referencial, mientras que el presente se emplaza en el instante en que la protagonista observa el libro, y por último, el futuro se activa cuando el lector, en calidad de testigo de la imagen, aporta una valoración global de la misma al establecer asociaciones semánticas de los registros textuales que marca el autor. Dicho esto, el recurso ekfrástico equipara el valor del lenguaje visual y el lenguaje escrito, a través del que se logra un espacio textual aglutinante que, además de la pintura, contempla al cine. Al respecto, para García Ponce la construcción del erotismo en clave surrealista inició entre 1961 y 1962, dado su trabajo como director artístico en la revista Snob, en la que Buñuel se desempeñó como una suerte de curador, quien marcó la línea conceptual de la publicación a partir de la selección de textos cuya orientación es la representación del cuerpo y los problemas de la visualidad. Esto fue un factor para que García Ponce hiciera suyos algunos rasgos estéticos de Buñuel, además de contemplar las ideas de Octavio Paz en el libro El arco y la lira, en el que se advierte una especial preocupación por exaltar dicha vanguardia al considerarla una de las grandes aportaciones del siglo XX en materia temática y estructural de las obras. En ese tenor, el novelista estudió con atención el trabajo del director español y de otros artistas como el propio Balthus, para integrar argumentos narrativos que retomaran aspectos de la corriente artística, entre ellos el libre acceso a la profundidad del ser y la expresión de lo irracional, haciendo eco de la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. Dado este caldo de cultivo, la transgresión en Inmaculada o los placeres de la inocencia opera a partir de hacer explícita la escena sexual, mediante el tratamiento del amor en calidad bivalente del afecto emocional y de la expresión del sexo crudo y descarnado. A propósito de esto, viene bien traer a colación el concepto de pornoerotismo acuñado por Claudia Timonelli y Vincenzo Susca, para quienes las vanguardias hicieron del borramiento del límite entre el amor y el sexo el centro de la actividad literaria o artística. Según lo expresan los sociólogos, esto apunta a que tanto la pornografía como el erotismo son ficciones útiles para exhibir al cuerpo en distintos códigos de la esfera cultural, mismos con los que se impulsa una desestabilización de las relaciones interpersonales. Siguiendo la perspectiva, los dos polos mencionados constituyen representaciones porosas, destinadas a marcar un distanciamiento con la moral y a impulsar el espectáculo del sexo para ser consumido por una gran variedad de medios, entre los que destaca la lectura, cuyo principal objetivo es fomentar círculos de socialización, justamente como lo que se percibe en la novela referida. Así pues, para integrar el universo de Buñuel a la novela,
El escritor plantea la asistencia de Inmaculada al cine, espacio en el que ésta se familiariza con Severín, la protagonista, la cual realiza una serie de fantasías eróticas gracias a su trabajo como prostituta en una casa de citas en las que solo se presenta de día, mientras su marido trabaja como médico en un hospital. Aquí cabría apuntar que el trabajo cinematográfico de Buñuel marca los acontecimientos de la realidad ficcional a través de los sueños de Severín, enquistada en el deseo de transgredir la base moral de la sociedad burguesa de mediados de los años 60 en Francia. Ahora bien, la estrategia ekfrástica alusiva en la novela de García Ponce consiste en dotar a Severín de un valor modélico que alimenta a Inmaculada, quien después de asistir al cine ingresa a trabajar en un hospital psiquiátrico sui generis en el que tienen lugar todo tipo de prácticas transgresoras. Tal operación evoca registros de la cultura libertina que buscaban tentar al lector, mostrándole un repertorio de acciones violatorias de toda normativa social, cuyo ejemplo más notable se encuentra en la obra del Marqués de Sade. Por esto, tanto la novela como la película emulan el manual o el libro pedagógico disruptor, luego de que las protagonistas perfeccionen su desempeño sexual reflejándose de esa manera una en la otra. Por consecuencia, el sentido del Bildungsroman en la novela se emplaza en el aprendizaje que la ficción cinematográfica dicta a la protagonista, además de proveerle de los recursos de cómo llegar a ser igual o inclusive más audaz que la misma Severín. Lo anterior lleva a pensar en la Mise en Abîme a partir de la opinión de Lucien Dallenbach, quien concibe el término como la síntesis de dos o más acciones convergentes de una imagen contenida en otra, lo cual se dirige a incrementar el sentido icónico de figuras o formas dentro del relato, desde la interpretación o la descripción. Por ello resulta significativo el hecho de que García Ponce opte por marcar ekfrásticamente a Inmaculada, con el objeto de que el surrealismo cimbre la novela mediante el trastoque de la realidad ficcional a partir de la vulneración de la moralidad y de las buenas costumbres. Este apunte se constata en el fragmento de la novela en el que el narrador omnisciente devela la molestia de Inmaculada, que al observar la película se percata de que Severín es descubierta trabajando en el burdel por uno de los amigos de su marido, detalle que, según lo expresa la propia protagonista, permite la entrada de la realidad al campo del sueño. Este disgusto de Inmaculada, dada la vulneración del sueño, es decir, de la vida dentro del burdel, por la realidad relativa al orden de los poderes normativos, es coincidente con la defensa del sueño del propio García Ponce, quien rechaza de modo tajante la injerencia de la realidad moral en el discurso literario o artístico, asunto que señala con especial énfasis en el libro Autobiografía precoz de 1966 y en otras obras de crítica subsecuentes. Desde ese planteamiento es posible advertir que la protagonista se mueve ligera y segura en el campo del sueño, mientras que cuando la realidad irrumpe, ésta se siente amenazada e irritada. En otras palabras, García Ponce mantiene despierta a su protagonista con el objetivo de dejarla soñar, sustituyendo de esa manera la realidad ficcional por la realidad del sueño de Inmaculada, en tanto la propia realidad diegética. A manera de conclusión, el recurso del ekfrasis en esta novela permite reunir en un mismo campo textual presencias pictóricas y cinematográficas que dan forma a un erotismo abierto, a la reflexión de aquellas zonas que la racionalidad no está dispuesta a reconocer. Igualmente, el lenguaje escrito conectado a estas manifestaciones del cuerpo representado en la visualidad e inmerso en la voluptuosidad y el exceso actualizan las prácticas libertinas y surrealistas desde el tiempo de la imagen verbal, cuya virtud es hacer del pasado un presente, dispuesto a activar un futuro de la mano de un lector que salga de la pasividad haciéndolo posible. Gracias. Muchas gracias, Mildred. Ahora intervendrá Alejandro Ortiz Bulle-Goiri, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Capozalco, México. El título de su intervención es Mujeres pintoras forjadoras de la época de oro del teatro de títeres de México. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar.
con una pequeña lectura. Como tengo muchas imágenes, voy a irme rápido en la lectura. Primero quiero advertir que pues para mí, como para varios colegas mexicanos, pues es un honor muy particular y muy entrañable haber sido invitados, haber sido convocados, y el hecho de poder estar aquí para nosotros pues significa una alegría inmensa, créanmelo. Yo estoy muy entusiasmado. Y además escogí un tema muy singular, no tanto en un sentido de hacer una éfrasis del teatro a la pintura, porque de cualquier manera el arte escénico es plástica, es música y es literatura en movimiento, ¿no? Solo que es un tema al que he ido y vuelto de manera muy frecuente, que es el mundo de los títeres, que solemos de pronto no tomarlo en consideración, pero yo lo tomé en consideración en primer lugar porque se trata de mujeres pintoras extraordinarias, y bueno, no solamente pintoras, ¿no? Es un caso realmente muy singular en la historia del arte mexicano, pero también por el hecho de que en Alicante se está impulsando el estudio de la literatura y del teatro infantil, de manera que también en cierta medida, de manera tangencial, he querido un poco poner mi pica en Flandes, como se dice, ¿no? Bien, la presencia del arte de los títeres en México se remonta a los primeros años de la época novohispana, aunque se tiene vestigios de titiriteros en el mundo precolombino, incluyendo el oficio de quien hacía saltar o salir a los dioses de su mano, el famoso Teuquiquistli. De manera que en el último tercio del siglo XIX en México y a lo largo del periodo de entresiglos durante el Porfiriato, hubo un esplendor del mundo del títere gracias a la edición de repertorios por parte del impresor Antonio Vanegas Arroyo, con grabados de José Guadalupe Posada. Su galería del teatro infantil, en diversas variantes, pues constituyó una enorme influencia en el desarrollo del teatro popular mexicano del siglo XX, y que justamente es la labor de Vanegas Arroyo y de Posada, pues fue reivindicado tanto por los muralistas, por Diego Rivera, por Jean Charlot, pero también por el llamado taller de la gráfica popular, que es fundamental en el desarrollo del arte mexicano del siglo XX. Y entre las personalidades que son puente entre esta experiencia del muralismo y el arte de los títeres es el pintor Gabriel Fernández Ledesma, cuya influencia en las artes escénicas mexicanas ha sido muy grande, que después llega incluso a influir en uno de los momentos más interesantes de confluencia de las artes en México, que es el drama ballet La Coronela de 1940, realizado por Gabriel Fernández Ledesma a partir de grabados de José Guadalupe Posada, las famosas calaveras de Posada, puestas en escena en 1940, algo que nos podría parecer muy nuevo, pero además en una forma de drama ballet con coreografía de Waldine Falkenstein, discípula directa de Graham, y el director japonés Sekizano. Y de ahí viene después uno de los montajes más interesantes que vamos a ver, precisamente de esta experiencia de teatro de títeres. Y aquí tenemos. Aquí vemos que de entrada, ya desde los años 40, había el interés, ¿no?, profundo por llevar al arte la estética del títere popular. Aunque ya para 1947 ya la tradición del títere popular mexicano impulsado por el Estado estaba enraizada. Se había construido ya una estética popular que estaba basada en este fascinante vínculo que lo vemos, por ejemplo, en García Lorca, en los títeres, ¿no?, en donde tradición y vanguardia se transforman en innovación, ¿no? Aquí vemos a Lola Cueto con unos grabados de títeres populares de arcilla y una representación de un títere mesoamericano. Pero
La idea de llevar el arte al teatro de títeres ya venía desde los años 20. El poeta, miembro de la generación de contemporáneos, Bernardo Ortiz de Montellano, retomó algunas leyendas de origen maya, como en el caso del sombrerón, y las transformó en espectáculos de títeres poéticos, que es una cosa singularísima en la historia del teatro en México y de las artes plásticas en general. Se dice incluso que este teatrino, que lo llevaban a los parques públicos de la Ciudad de México a finales de los años 20, fue diseñado por Diego Rivera. No sabría yo exactamente si lo es o no, porque la estética del teatrino no nos recuerda mucho a Diego Rivera en su estilo. Aquí está el sombrerón, ¿no?, con grabados de Alfredo Salce. Vean la máscara del títere, que es muy interesante la incorporación entre la escenografía, es decir, el arte del teatro, la plástica tradicional, ¿no?, y las máscaras de las fiestas populares, de las danzas drama populares, de las fiestas patronales. Aquí vemos a Lola Cueto, quien es una de las artistas plásticas más insignes del arte mexicano, aunque mucha gente solo la ubica como titiritera, pero fue una creadora de tapices, fue una de las primeras en hacer tapices, el tapiz como obra de arte, es decir, esta búsqueda de utilizar elementos artesanales en la creación artística, pero fue una pieza fundamental, clave, en el desarrollo del teatro de títeres. Vean ustedes aquí una muestra del trabajo de Lola Cueto. La familia Cueto, empezando por Germán Cueto, su marido, su primer marido, pues es una tradición familiar que se ha heredado por generaciones. Ahora la hija de Pablo Cueto, el nieto de Lola Cueto, continúa con la tradición. La otra mujer es Graciela Cachita Amador, y aquí es algo muy interesante, porque muchas de estas pintoras que formaron parte de las vanguardias europeas, parisinas en los años 20, Lola Cueto, que estaba casada con Germán Cueto, uno de los grandes introductores en Hispanoamérica del arte abstracto. Graciela Gachita Amador fue la esposa de David Alfaro Siqueiros durante su estancia europea. Y Gachita Amador fue una de las piezas claves en el desarrollo de este teatro de títeres. Ella fundamentalmente fue escritora, escribió varias obras para el teatro de títeres y escribió una serie de memorias fascinantes como de Mi vida con Siqueiros. Lo cual de pronto podríamos decir, pobres mujeres víctimas de esos machos que no las dejaron florecer, pero ellas encontraron su propio camino, no le pidieron permiso a nadie. Es decir, yo no las veo como víctimas, sino como un ejemplo de creación, ¿no? La otra mujer extraordinaria es Angelina Belov, que no sabemos si la tomamos como una artista mexicana o como una artista rusa, que tiene una calidad en su pintura extraordinaria, de una sensibilidad exquisita, y fue esposa de Diego Rivera durante su estancia en París. Después Pablo Cueto la invita a México, vienen juntos con Pablo Cueto, y Angelina Belov se involucra con la familia Cueto, se involucra en la vida artística, entendiendo que Diego Rivera no le guardaba ningún rencor, porque Diego Rivera, a final de cuentas, ella lo dice en sus memorias, Diego Rivera lo único que puede amar son sus murales y su pintura. De manera que no estoy peleada con él, ¿no? Vivieron momentos muy duros en su estancia en París. Y Angelina Belov se incorpora al ambiente de los títeres, incluso se vuelve instructora de talleres de títeres, tiene un manual muy interesante sobre los títeres, y como ven aquí, era una mujer realmente bella, ¿no? La otra mujer que es súper interesante, también son apuntes porque en realidad se ha trabajado poco, ¿no? Les digo, se les ve solamente como en un aspecto. Elena Huerta Musquiz es la primera autora de obras para el teatro de títeres patrocinado por el Estado en 1932, pero es también una de las primeras mujeres muralistas.
junto con María Izquierdo, fue, digamos, estaría en la galería de las rechazadas por los grandes maestros, especialmente por Siqueiros y por Rivera, quienes les impidieron trabajar como muralistas en un principio. Este trabajo de mural es en la entrada del Palacio Municipal en la ciudad de Musquis, al norte de México, de donde ella era oriunda, pero en realidad tampoco tendremos que verlas como víctimas por el hecho de ser mujeres y no las dejaron trabajar como muralistas. Digo, hago estos acentos, ¿no?, porque no quiero hacerlas víctimas, sino quiero mostrarlas como son, como grandes artistas. Pero sí hay que reconocer que no por el hecho de ser mujeres, sino porque eran competencia para ellos. También le ocurrió al grandísimo pintor guatemalteco-mexicano Carlos Mérida, quien incluso cuando estaban pintando los murales en Ciudad Universitaria en el 52, Siqueiros dijo, si Carlos Mérida hace un mural en Ciudad Universitaria, yo retiro mis murales de la rectoría. Y bueno, pues se fue con sus bocetos Carlos Mérida a otra parte, ¿no? O sea que no era una cuestión estrictamente de machismo, que sí lo había, evidentemente, pero la época era así, ¿no? Sino sobre todo de egos, ¿no? No querían competencia, no hay más ruta que la nuestra, lo dijo Siqueiros. Pero Elena Huerta también hace un trabajo muy interesante, entonces eso nos hace ver que el trabajo de los títeres es un trabajo que requiere un trabajo artesanal y un gran sentido plástico. No es solamente poner la mano y mover el guante, sino más allá de la técnica del títere, es un trabajo visual de una gran categoría, el trabajo de títeres. Dolores Luló Alba de la Canal también fue un poco eclipsada, pero por su hermano, Manuel Alba de la Canal, que fue de la segunda línea de muralistas que estuvo en los primeros murales de San Ildefonso. Ella sobre todo se dedicó también a escribir obras y a organizar las brigadas de teatro de títeres. Y bueno, estas brigadas, el grupo Rin Rin, el grupo El Nahual, el grupo Periquito, tuvieron una importancia fundamental en la educación visual y estética de millones de niños mexicanos. Quizá lo más icónico justamente de este trabajo sea la adaptación del cuento popular colombiano El Renacuajo Paseador, de Rafael Pombo, a la que Silvestre Revueltas, en el 34, les hace una suite como música incidental, y que después eso se transforma como suite de ballet, pero que originalmente era la música incidental para este espectáculo de títeres popular, ¿no? Aquí está El Renacuajo Paseador, el hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, permítanme recitarlo, ¿no? Salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa la moda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y llorando se va, ¿no? Y vean nada más toda la cantidad de documentos que podemos ir encontrando en el rastreo, ¿no? Cuando vemos que en su tiempo eran de una gran presencia, ¿no? Y era muy reconocido su trabajo. Aquí vemos justamente algunos carteles, algunas imágenes del Guiñol. Vean incluso la cuestión de cómo van jugando con distintas formas del títere, personajes, digamos, populares, ¿no? Como esta especie de nahual, ¿no? Que es una especie de coyote con cuernos, ¿no? Como diablo. Vean aquí el personaje de Comino, el caballo que después lo veremos con Gorgonio Esparza, los programas, y ya para 1940 en Bellas Artes se hace una primera gran exposición de este teatro de títeres. Vean ustedes imágenes del famoso personaje Comino, creado por Germán Listarzubide, que eso a mí me parece que es muy interesante, porque entre otras experiencias del teatro mexicano posrevolucionario, el teatro de títeres fue un aterrizaje de los gestos estridentistas de 1922-24. Es decir, ¿qué sentido se tenía seguir dándole de patadas a los lamecazuelas literarios, ¿no?
y gritar muera el cura Hidalgo y Chopin a la silla eléctrica, había que utilizar la literatura y el arte para transformar el país a través de la educación. Para mí es ejemplar. Aquí está el célebre personaje Comino, que hay toda una saga de obras escritas por Germán List Arzubide, los muñecos diseñados y confeccionados por Lola Cueto. Vemos aquí el personaje ya el títere muy maltrecho. Pero es muy interesante, tuvo tal éxito el personaje de Comino que aparte de que los niños lo reconocían y lo interpelaban, Germán List me llegó a contar que en los muros de una población, durante una época, un periodo electoral, en una campaña política, la gente había puesto Comino para presidente municipal, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Es decir, vean aquí cómo hacían, además era Comino y sus amigos, hacían coreografías ballet, no siempre eran obras, dramas. Salían bailando jarabes, música popular mexicana, los títeres, y desde luego farsas medievales como la de Maese Patelán, ¿no? Y quizá la joya de la colonia, no, de la corona. De la corona. Bueno, es que ya me estoy cambiando. La joya de la corona ahí viene Gorgonio Esparza, El matón de Aguascalientes de 1940, que se volvió una obra clásica del teatro de títeres mexicano hasta 1985, aunque por desgracia, cada año se representaba para la fiesta de muertos, curiosamente, ¿no? Porque es una historia de muertos, de asesinatos, en donde aparece la historia de un matón mexicano, ¿no? Bravucón con sus pistolas que mata a todo el mundo, pone incluso a su pobre caballo a beber tequila en una artesa, ¿no? Y al final, todos son muertes, ¿no? Todo es irreverencia, ¿no? Eso es una obra surrealista, construida como un corrido mexicano en octosílabos, con unos títeres bellísimos. Aquí vemos incluso a Angelina Beloff, quien colabora con los títeres, y que al final no hay un final feliz en el sentido de que la maldad de Gorgonio Esparza sea castigada moralmente, sino que al contrario llega al cielo y le dan sus alas y su coronita para que siga bailando, ¿no? Aunque ya está muerto y ya no puede, porque ya no puede, su vida es de tantas muertes que se cansa y termina suicidándose, ¿no? Y lo acompaña, claro, su caballo al cielo, como lo vemos aquí, ¿no? Ahí viene el Gorgonio Esparza, el matón de Aguascalientes. Ay, Nahual, cara de perro, ya no me enseñes los dientes, van a ser el más pantera de todito Aguascalientes, ¿no? Con su traje de charro mexicano, que en realidad es salmantino, como sabemos, ¿no? Y su sombrero lleno de muertes, ¿no? Que es toda una parodia sobre el imaginario popular mexicano, sobre la muerte. De pronto la gente dice, pero ¿cómo le pueden dar a los niños historias de un macho mexicano que se emborracha y que mata? Pero estamos en un imaginario popular de juego, ¿no? Y es una obra surrealista para niños, ¿no? Y con esto cerramos. Muchas gracias.